En los fríos e implacables muros de la Torre de Londres, una joven de 19 años pasó sus últimas horas practicando cómo morir. Catalina Howard, reina de Inglaterra durante apenas 18 meses, ensayó colocar su cabeza en el tajo del verdugo, decidida a afrontar su destino con dignidad en lugar de con la histeria que había marcado su encarcelamiento. ¿Qué crimen podría justificar un final tan horrible para alguien tan joven? La respuesta no está solo en su presunto adulterio, sino en la despiadada maquinaria política de la corte de Enrique VIII, donde la juventud, la belleza y la inocencia eran meros productos para ser consumidos y descartados. La historia de Catherine Howard es uno de los capítulos más oscuros en la historia de los Tudor. Un relato que expone la aterradora realidad de la vida bajo uno de los monarcas más tiránicos de Inglaterra. Nacida en la poderosa familia Howard alrededor de 1523, fue empujada a un mundo donde las mujeres existían únicamente para servir a las ambiciones de los hombres y sus cuerpos y vidas eran considerados prescindibles en la búsqueda del poder. Su breve reinado como quinta esposa de Enrique terminaría en acusaciones de traición, tortura de sus asociados y finalmente su propia ejecución en una fría mañana de febrero de 1542. Esta no es simplemente la historia de un escándalo real, sino una ventana a la salvaje maquinaria de la justicia Tudor, donde las confesiones se extraían mediante agonía, donde los jóvenes y vulnerables eran sacrificados para proteger a los poderosos y donde la paranoia del rey transformaba las relaciones personales en crímenes capitales. Los últimos días de Catherine Howard revelan el verdadero coste del reinado de terror de Enrique VIII y la aterradora facilidad con que el poder absoluto podía destruir vidas inocentes. La Inglaterra de 1540 era una nación transformada por la agitación religiosa y el terror político. Enrique Oposto, que ya tenía unos 40 años, había roto con Roma, disuelto los monasterios y ejecutado a 2 esposas en su incansable búsqueda de un heredero varón. La corte se había convertido en un peligroso laberinto de facciones rivales, donde la supervivencia dependía de sortear los estados de ánimo cada vez más erráticos y las sospechas paranoicas del rey. Los Howard, una de las familias nobles más antiguas de Inglaterra, vieron la oportunidad de restaurar su influencia al colocar a su joven pariente, Catalina, ante los ojos del anciano rey. Thomas Cromwell, el despiadado ministro principal de Enrique, acababa de planear el desastroso matrimonio del rey con Ana de Cleveris, y sus enemigos percibieron su debilidad. La facción Howard, liderada por el duque de Norfolk, comenzó a posicionar a Catalina como un posible reemplazo de la no deseada princesa alemana. Comprendieron la debilidad de Enrique por las mujeres jóvenes y vivaces que pudieran hacerle sentir viril de nuevo, a pesar de su apariencia cada vez más grotesca y de sus malolientes úlceras en las piernas que lo convertían en una figura de repulsión más que de deseo. El momento parecía perfecto para las ambiciones de la familia Howard. La estrella de Cromwell estaba cayendo y los conservadores religiosos vieron una oportunidad de revertir las reformas protestantes que habían arrasado Inglaterra. Catalina, con su belleza y sus conexiones católicas, representaba la esperanza para aquellos que anhelaban el regreso a la antigua fe. Lo que no tuvieron en cuenta fue la creciente inestabilidad del rey y su voluntad de destruir a cualquiera que amenazara su autoridad o hiriera su orgullo. Inglaterra, en 1540, era un estado policial donde los informantes acechaban en cada rincón, donde las conversaciones privadas podían convertirse en evidencia de traición y donde los súbditos del rey vivían con el temor constante de un golpe a la puerta que podía significar la muerte. La propia corte se había convertido en una prisión dorada, donde los cortesanos sonreían mientras conspiraban la destrucción de los demás y donde el favor del rey podía transformarse de la noche a la mañana en una sentencia de muerte. La infancia de Catherine Howard había sido un estudio de abandono y explotación que finalmente la llevaría a su destrucción. Quedó huérfana a temprana edad cuando murió su padre, y fue enviada a vivir a la casa de su abuelastra Agnes Howard, la duquesa de Norfolk. Se suponía que la residencia de la duquesa en Chatsworth House y más tarde en Horsham proporcionaría a la joven Catalina la educación y la orientación moral propias de la hija de un noble. En cambio, se convirtió en un lugar donde estuvo expuesta a relaciones adultas y a conocimientos sexuales mucho más allá de su edad. La duquesa, una mujer mayor más interesada en sus propios asuntos que en supervisar adecuadamente a las jóvenes a su cuidado, permitió a Catalina compartir un dormitorio con chicas mayores, quienes la introdujeron en el peligroso mundo de los romances secretos y las reuniones clandestinas.
Fue aquí donde Catalina aprendió por primera vez las habilidades que más tarde se utilizarían en su contra, cómo llevar relaciones secretas, cómo escribir cartas de amor y cómo navegar en el complejo mundo de la política sexual que regía los hogares aristocráticos. Su primera relación seria fue con Henry Manox, su profesor de música, un hombre significativamente mayor que Catalina. Esta relación, que probablemente incluyó contacto físico, estableció un patrón que la perseguiría por el resto de su corta vida. Manox, comprendiendo el poder que tenía sobre su joven alumna, la introdujo a la intimidad al mismo tiempo que le enseñaba a engañar a sus guardianes sobre sus encuentros. Cuando la relación con Manox terminó, Catalina rápidamente se involucró con Francis Derham, un caballero pensionista en la casa de la duquesa. Su relación era mucho más seria e implicaba no solo intimidad física, sino también promesas de matrimonio e intercambio de regalos. Se llamaban mutuamente marido y mujer, y muchos testigos declararon posteriormente que creían que se había producido un compromiso vinculante entre ellos. El dormitorio de Horsham se convirtió en un lugar de conversaciones susurradas y secretos compartidos, donde las mujeres jóvenes aprendían a navegar por las peligrosas aguas del deseo y la ambición. Las compañeras de habitación de Catalina testificaron más tarde sobre la actitud informal hacia la sexualidad que prevalecía en la casa, donde las reuniones secretas eran comunes y la anciana duquesa permanecía voluntariamente ignorante de las actividades que ocurrían bajo su techo. Estas primeras relaciones serían posteriormente utilizadas como arma contra Catalina, transformándose de indiscreciones juveniles en evidencia de su supuesto carácter inmoral. Las mismas experiencias que deberían haber sido protegidas por adultos responsables se convirtieron en la base de acusaciones de promiscuidad y engaño que finalmente le costarían la vida. La investigación que destruiría a Catalina Howard no comenzó con sus acciones como reina, sino con un examen sistemático de su pasado que reveló la insuficiencia de sus guardianes y las relaciones inapropiadas que habían marcado su juventud. Este patrón de relaciones sexuales tempranas, normal para muchas mujeres jóvenes de su clase, pero devastador cuando se examinaba a través de la lente del escándalo real, se convirtió en el primer pilar del caso en su contra. En 1540, Catalina Howard había llamado la atención de Enrique Opino, pero el camino para convertirse en su quinta esposa estaba pavimentado con los escombros de sus matrimonios anteriores y los cadáveres de aquellos que se habían cruzado con él. El patrón del rey con sus esposas se había vuelto inquietantemente predecible. Infatuación inicial, cortejo apasionado, matrimonio rápido y luego muerte o anulación cuando no lograban producir el heredero varón deseado o cuando su interés menguaba. El ascenso de Catalina a la prominencia se produjo en un momento en que Enrique era particularmente vulnerable a los halagos y a la ilusión de una juventud renovada. Su cuarto matrimonio con Ana de Cleveris había sido un desastre desde el momento en que vio a su futura esposa. El matrimonio nunca se consumó y Enrique estaba desesperado por una forma de salir de esa unión sin perder prestigio. Catalina apareció como la solución perfecta, joven, atractiva, católica y dispuesta. La familia Howard comprendía perfectamente la psicología del rey. Ya le habían proporcionado una esposa, Ana Bolena, que había terminado en el Tajo del Verdugo por no haberle dado un hijo. Ahora estaban dispuestos a arriesgar a otra joven de la familia, apostando a que la juventud y belleza de Catalina podrían triunfar donde Ana había fracasado. Su tío, el duque de Norfolk, orquestó su introducción en la corte con precisión calculada, y pronto se le otorgó el puesto de dama de compañía de la reina Ana de Cleveris, lo que la puso directamente en el camino del rey. El cortejo fue inmediato. Aunque el rey estaba insatisfecho con su matrimonio, su interés por Catalina fue tan fuerte que pronto la colmó de regalos, joyas, ropas lujosas y títulos. Catalina, de apenas 17 años, se encontró repentinamente en medio de una tormenta de poder, deseo y manipulación política. Sin la experiencia ni el conocimiento para comprender las fuerzas que la rodeaban, fue moldeada por su familia para convertirse en reina. Apenas unas semanas después de la anulación con Ana de Cleveris, Catalina se convirtió en reina de Inglaterra. Se celebró una ceremonia privada que fue tanto un acto de celebración como un recordatorio del destino que habían sufrido otras esposas del rey. Catalina parecía ajena a los peligros, encantada con su nuevo estatus y la atención que recibía. Los primeros meses del matrimonio fueron aparentemente felices. Enrique se sentía rejuvenecido por la presencia de su joven esposa y Catalina se deleitaba en los lujos de la corte. Catalina incluso intervino en favor de algunos prisioneros, mostrando una compasión que sorprendió a muchos.
Pero la misma calidez y espontaneidad que había atraído al rey también la hacían vulnerable en un ambiente lleno de espionaje, celos y juegos de poder. Su juventud y su falta de experiencia política la convirtieron en un blanco fácil para quienes buscaban manipularla, y su simpatía hacia algunos cortesanos fue vista con sospecha. La salud del rey estaba en rápido deterioro. Sus piernas ulceradas emitían un olor nauseabundo, su peso lo obligaba a usar grúas para montar a caballo, y sus cambios de humor eran más violentos y frecuentes. Esta decadencia física influyó en su carácter, volviéndolo aún más impredecible y desconfiado. Catalina, atrapada en un matrimonio con un hombre 3 décadas mayor, cuya apariencia física era grotesca y cuyo carácter era volátil, comenzó a buscar afecto y consuelo en otra parte. Fue en este contexto donde apareció Thomas Culpeper, un apuesto caballero de la cámara privada del rey. Joven, encantador y cercano al círculo íntimo de Enrique, Culpeper ofrecía todo lo que el rey ya no podía: juventud, energía y deseo. Su relación comenzó con miradas, palabras y una familiaridad que pronto traspasó los límites aceptables. Las reuniones clandestinas fueron facilitadas por Jane Boleyn, Lady Rochford, cuñada de Ana Bolena, quien había sobrevivido al derrumbe de su propia familia y ahora actuaba como cómplice en este nuevo romance. Jane organizó encuentros secretos entre Catalina y Culpeper, a menudo en habitaciones privadas de la reina o durante viajes reales. La imprudencia fue creciendo. Catalina le escribió cartas apasionadas a Culpeper, una de las cuales decía: «Me da un vuelco el corazón al pensar en la fortuna que tengo de no poder estar siempre en tu compañía». Estas cartas se convertirían en prueba clave de su supuesta traición. Las motivaciones de Culpeper son debatidas por los historiadores. Algunos creen que estaba enamorado, otros que buscaba poder o simplemente disfrutaba del riesgo. Lo que está claro es que ambos subestimaron el nivel de vigilancia en la corte. Las informaciones llegaron finalmente a oídos de los enemigos políticos de los Howard, y fue un reformador llamado John Lascelles quien vio la oportunidad de hundir a la familia entera. Lascelles informó al arzobispo Thomas Cranmer, quien se encontró ante un dilema. Presentar acusaciones contra la reina podía desatar una tormenta, pero ocultarlas significaba traicionar la confianza del rey. Finalmente optó por escribir una carta privada a Enrique. La reacción del monarca fue inicialmente de incredulidad. No podía aceptar que su joven esposa, la misma que le hacía sentir vivo, pudiera haberlo traicionado. Pero a medida que emergían más pruebas, la negación dio paso a la furia. Se iniciaron arrestos e interrogatorios brutales. Francis Derham y Henry Manox fueron capturados y torturados hasta obtener confesiones. Manox confirmó su relación con Catalina y Derham reveló detalles más íntimos. Luego fue el turno de Culpeper, quien también bajo tortura admitió haberse reunido en secreto con la reina, aunque negó que hubiera habido contacto sexual. Jane Boleyn fue arrestada y también interrogada. Su testimonio confirmó el papel que jugó como facilitadora, pero su estado mental se deterioró rápidamente. Mostraba signos claros de inestabilidad, lo cual generó dudas sobre su ejecución, ya que la ley tradicionalmente impedía la pena capital para personas consideradas mentalmente incapaces. Pero Enrique no estaba dispuesto a permitir que ningún cabo suelto quedara sin castigo. Se aprobó una ley especial que autorizaba su ejecución pese a su estado mental. Mientras tanto, Catalina fue confinada en sus aposentos el 14 de noviembre de 1541. Le quitaron los materiales de escritura, se le prohibió comunicarse con cualquiera fuera de su entorno inmediato y fue sometida a un aislamiento controlado diseñado para quebrantar su espíritu. Su salud emocional comenzó a deteriorarse, sufría ataques de pánico, alternaba entre episodios de llanto y mutismo, y su estado físico también se fue agravando. En los interrogatorios, Catalina intentó defenderse, pero sus respuestas eran inconsistentes. No entendía las implicaciones legales de sus actos, y su juventud e ingenuidad quedaban evidenciadas en cada declaración. La investigación se centró no solo en su relación con Culpeper, sino en su compromiso pasado con Derham, ya que un compromiso previo podría invalidar su matrimonio con el rey, lo cual también era considerado traición. El Parlamento fue convocado para votar un proyecto de ley de proscripción. Este procedimiento evitaba un juicio público y permitía al rey condenar a su esposa sin necesidad de defender su decisión ante un tribunal. Catalina sería ejecutada sin siquiera tener la oportunidad de hablar en su defensa. El mensaje era claro: quien traicionara, real o supuestamente, al rey debía pagar con su vida, y él mismo decidiría cuándo y cómo. Los últimos días de Catalina Howard revelaron tanto la crueldad de la justicia Tudor como el inesperado coraje de una joven que sabía que iba a morir.
El 10 de febrero de 1542 fue trasladada a la Torre de Londres, al mismo aposento donde había estado Ana Bolena antes de su ejecución. Esta coincidencia no era fortuita, era una tortura psicológica diseñada para recordarle su destino. Sir John Gage, teniente de la torre, recibió instrucciones claras. Debía tratar a la reina con el respeto que merecía su rango, pero asegurarse de que no pudiera escapar ni hacerse daño antes de la ejecución. El comportamiento de Catalina durante sus últimas horas sorprendió incluso a sus carceleros. La joven, que hasta hacía poco era vista como frívola y superficial, mostró una dignidad silenciosa que conmovió a quienes la rodeaban. Pasó la mayor parte del tiempo en oración, leyendo textos religiosos y buscando paz en su espíritu. Pero su gesto más estremecedor fue pedir que se le trajera el bloque del verdugo para practicar la forma correcta de colocar su cabeza. No quería fallar en su último acto. No quería que la recordaran como una mujer débil o histérica. Dictó varias cartas a sus asistentes, ya que se le había prohibido escribir por sí misma. En ellas expresó su remordimiento por no haber revelado sus relaciones pasadas antes del matrimonio, pero negó haber cometido adulterio como reina. También pidió clemencia para sus sirvientes y agradeció a quienes la habían apoyado durante su confinamiento. Su preocupación por los demás, incluso al borde de la muerte, dejó una impresión duradera en quienes la escucharon. La noche del 12 de febrero se le informó que su ejecución tendría lugar al amanecer. Rechazó la comida, pidió confesión y se preparó espiritualmente para su destino. La ejecución fue cuidadosamente planificada para minimizar el número de testigos y evitar cualquier manifestación de simpatía pública. Catalina fue conducida al cadalso dentro del recinto de la torre, el mismo lugar donde había muerto Ana Bolena 6 años antes. Vestida con una túnica oscura y un velo blanco, caminó con paso firme. Su expresión era serena. Había ensayado su postura y cuando llegó el momento, colocó la cabeza sobre el tajo con una precisión escalofriante. Su breve discurso final fue una fórmula de la época. Reconoció sus errores, pidió perdón y oraciones por su alma y perdonó a quienes la habían condenado. No hubo gritos, no hubo súplica, solo un último suspiro antes del golpe fatal. El verdugo, traído desde Francia por su destreza, completó su trabajo con un solo golpe limpio. El cuerpo de Catalina fue enterrado sin ceremonia, en una tumba sin nombre, dentro de la capilla de San Pedro ad Vincula. Allí, junto a Ana Bolena, descansaría eternamente, víctima de un sistema despiadado en el que las mujeres eran herramientas políticas y el amor, un lujo inalcanzable. Poco después, Jane Boleyn, la mujer que había facilitado sus encuentros con Culpeper, fue ejecutada también, a pesar de su estado mental. La ley había sido cambiada específicamente para asegurar su muerte, demostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar el rey para silenciar toda implicación. Los efectos del caso no terminaron con la muerte de Catalina. Su tío, el duque de Norfolk, fue arrestado poco después bajo sospecha de conspiración, aunque su ejecución fue evitada solo porque Enrique murió la noche anterior a su ejecución programada. Su carrera política quedó destruida. El apellido Howard, que había sido símbolo de ambición y nobleza, quedó marcado por la desgracia. Enrique, por su parte, mostró una insensibilidad brutal ante todo el episodio. En lugar de mostrar remordimiento, se retrató a sí mismo como víctima de una traición dolorosa. Afirmó que había sido engañado, que su generosidad había sido malinterpretada y que la justicia había sido servida. Nunca asumió responsabilidad, nunca admitió error. Solo meses después ya estaba buscando una nueva esposa, Catherine Parr, mucho mayor que Catalina, seria, protestante y cuidadosamente examinada para evitar más escándalos. La ejecución de Catalina Howard tuvo consecuencias profundas en la corte inglesa. El parlamento, dócil ante el rey, aprobó leyes que hacían traición no declarar cualquier relación sexual previa antes de casarse con el monarca. Era una ley pensada para controlar a las mujeres y blindar el ego del rey. La posición de las mujeres en la corte se volvió aún más precaria. Ya no solo estaban a merced de los caprichos del rey, sino que cualquier aspecto de su pasado podía ser utilizado en su contra, incluso sin pruebas sólidas. Religiosamente, la caída de Catalina significó el fracaso de los católicos en recuperar influencia. Sus parientes esperaban que, con su posición, se restaurara la antigua fe. Pero su muerte fue una victoria para los reformadores protestantes, que aprovecharon el escándalo para reforzar su poder y desplazar a los conservadores. Inglaterra se alejaba cada vez más de Roma, y el recuerdo de Catalina Howard se convirtió en una advertencia más que en un ejemplo. Con el paso del tiempo, los historiadores comenzaron a reevaluar la historia.
Durante siglos, Catalina fue retratada como una joven frívola, promiscua e ingenua, una mujer que había destruido su vida por falta de juicio. Pero estudios recientes, especialmente desde una perspectiva feminista, han replanteado esta visión. Muchos consideran hoy que Catalina fue víctima de un sistema abusivo desde su infancia, que sus relaciones con hombres mayores como Manox y Dereham fueron en esencia casos de abuso y grooming, no aventuras amorosas voluntarias. Vista desde este enfoque, Catalina no fue una seductora ambiciosa, sino una joven manipulada, explotada y finalmente sacrificada en un juego de poder que no comprendía. Su relación con Culpeper, aunque real, fue posiblemente más una huida emocional que una traición política, una búsqueda desesperada de afecto en un entorno donde el amor era una moneda peligrosa. Las pruebas presentadas contra ella siguen siendo debatidas. Las cartas existieron, pero no contenían confesiones de adulterio físico. Las confesiones de Culpeper fueron obtenidas bajo tortura, y el procedimiento judicial que se usó para condenarla sin juicio ni defensa ha sido duramente criticado como una parodia de justicia. Catalina no tuvo la oportunidad de explicarse, no tuvo voz, solo el peso abrumador de un sistema legal al servicio de un tirano. Su historia es, en última instancia, un espejo de su tiempo, un reflejo de la vulnerabilidad de las mujeres en un mundo gobernado por hombres impunes. Catalina fue elevada a reina no por mérito, sino por su juventud y belleza, y fue destruida por esas mismas cualidades cuando dejaron de servir a los intereses de los poderosos. Hoy, su tumba sin nombre es visitada por quienes buscan entender el precio de la ambición, el peso del poder absoluto y la fragilidad de la dignidad humana frente a la maquinaria de la tiranía. Catalina Howard, reina por un instante y mártir para la eternidad, nos recuerda que el silencio de la historia a menudo esconde gritos ahogados que aún merecen ser escuchados.